Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes a este encuentro. Hoy estamos reunidos porque estudiantes de la UNAD para el curso de construcción de subjetividad hemos realizado un trabajo en el que tuvimos unos invitados en el ciclo anterior sobre unas entrevistas que venían relacionados con la temática de la violencia contra la mujer. Nuestra tarjeta de invitación estaba plasmada con el nombre de Mujeres que Hablan, Comunidades que Sanan, cuyo objetivo principal es mostrar los resultados que obtuvimos a través pues, de estas experiencias que escuchamos, de las entrevistas con ustedes, y que a su vez se puedan mitigar todo lo que conlleva a la violencia contra la mujer. Entonces, la idea es pues que nos conozcamos y darle amplitud pues, a esta reunión. Mi nombre es Liz Cervantes y mis invitadas son Diana Cuña y Luz Helena Pérez. Bienvenidas. Darling. Bueno, buenas noches para mí. Mi nombre es Darlene Pérez y mis invitadas son Daniela Guzmán y Giovanna Durán. Buenas noches. La pared está limpia. Bueno, Hi. buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jairo Molina y mis invitadas son Lady Barraza y Milena Peinado. Jacqueline. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline López y mis invitadas son Karen Rodríguez y Kelly Palomeque. Paula. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Tiago y mis invitadas son Sandy Carmona y María Arena. Kevin. Buenas noches, mi nombre es Kevin García. No tienes invitados, Kevin. Lamentablemente no tengo invitados. Listo, compañero. Bueno, entonces, agradecemos pues la presencia de nuestros invitados que nos dieron pues una valiosa entrevista pues en el ciclo anterior, como lo venía diciendo, en el que aprendimos bastante de su conocimiento, sus experiencias y la resiliencia que han logrado pues hasta el día de hoy, después de haber vivido pues experiencias que han marcado pues en el largo de la historia y que son una voz para otras mujeres que han sido afectadas de alguna manera con la violencia desde cualquier enfoque. La idea es poder seguir avanzando en esta lucha colectiva para que podamos seguir mitigando todo, todas estas repercusiones que puede tener pues en todos los aspectos psicológicos, físicos, sociales, y que podamos pues activar todas las rutas posibles para estar en pro pues, de la causa. Continuamos, por favor, Kevin. Bueno, ahora mismo vamos a proyectar un video para que por favor lo podamos ver y a través de los emojis que tengamos pues en nuestro dispositivo podamos expresar qué opinamos con el emoji del video que vamos a ver.
Bueno, si quieren colocar pues los emojis de sus opiniones con referente a lo que piensan ustedes sobre el video. Y si alguien quiere de pronto participar diciendo algo con lo que opina sobre eso, está el micrófono disponible. Bueno, ya que no hubo de pronto participación, bueno, muchas caritas de sorpresa. A continuación, los compañeros están encargados de mostrar las estadísticas que recopilaron sobre la violencia contra la mujer, que serían Kevin y Darling. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Antes de hablar de las estadísticas como tal o entrar en el tema, me gustaría aclarar que la violencia contra la mujer es una de las problemáticas mucho más graves y más persistentes en todo un país, en toda Colombia, refiriéndonos a Colombia, donde no solamente afecta la integridad física y emocional de las mujeres, sino que también impacta a las familias y a las comunidades, incluso al desarrollo del país. Entonces es importante recordar que cada cifra que vamos a mostrar representa una historia, representa una mujer que ha visto vulnerados sus derechos, representa una situación que pudo haberse prevenido. Por eso, analizar estos datos no solamente es un ejercicio formativo para nosotros, sino que también es un llamado a todos a la reflexión y a la acción colectiva. Entonces, vamos a empezar ahora sí con las estadísticas. Si podemos notar en la diapositiva, la primera estadística se llama la primera diapositiva se llama tipos de violencia. Encontramos la violencia física, la sexual, la psicológica y la negligencia o abandono. La violencia física muestra que tienen 31.766 casos, la sexual 13.973 casos y la violencia psicológica 5.594, junto con la violencia de negligencia o abandono, que son 5.569 casos. Bueno, en esa estadística podemos darnos cuenta que la violencia física es la más frecuente, es la que más escuchamos en los noticieros, con nuestros vecinos, etc. Es la más visible, es la que deja lecciones, involucra también atención médica, la cual genera un registro oficial, y esto refleja que la agresión dentro de las relaciones de pareja o familia sigue siendo un patrón estructural en el país. La violencia física también continúa siendo la forma más reportada en Colombia, porque digamos que es la que más las mujeres denuncian y es la que más se ve. Siguiendo con la violencia psicológica, que es una forma silenciosa pero dañina, que aunque parece mucho menos frecuente, esto no significa que sea menos común, sino menos denunciada. Esto incluye humillación, control, manipulación, amenaza, restricción de libertad. Y este tipo de violencias es la base sobre la cual se sostienen otras violencias. Yo no sé si ustedes recuerdan de pronto eso sería mucho en Colombia, una propaganda que decía, donde mostraban a la mujer y el esposo que no la dejaba trabajar ni la dejaba estudiar porque se quedara en su casa. Ese es un tipo de violencia psicológica, es silenciosa, pero de igual es agresiva contra la mujer. La violencia sexual, que es grave, extendida, con casi 14.000 casos reportados, representa uno de los problemas más graves. Afecta a mujeres de todas las edades, ya no solamente son mujeres adultas, sino que ahora hasta niños o bebés son afectados en esa violencia. En Colombia los casos de violencia sexual tienen un alto nivel y la cifra real puede ser muchísimo mayor, porque hay casos que no se reportan. Y por último, la de negligencia o abandono, que no se toma en cuenta o digamos que no es muy común y se presenta en situaciones donde las mujeres dependen emocional o económicamente de su agresor. Adultas mayores, mujeres con discapacidad, niñas o adolescentes que han tenido hogares negligentes. Esto representa una violación a sus derechos básicos. Siguiente gráfica, porfa, Kevin. Bueno, tendencia de violencia de género en Colombia del 2023 y 2024. Se muestra que en el 2023 hubieron 127.000 casos por cada 100 mujeres y en el 2024 126 casos por cada 100 mujeres también. Entonces, se muestra que en el 2024 la reducción es mínima.
No se ha logrado una disminución real de la violencia, los refuerzos actuales no generan cambios rotundos y la violencia de género sigue siendo una problemática estable y persistente. Y la estabilidad de la violencia inicia un problema estructural porque está asociada a patrones culturales y familiares. Existe una normalización de ciertas violencias, por ejemplo, eso es un problema de pareja o eso es privado, ahí no nos metemos, son palabras muy comunes, y muchas mujeres no acceden a sistemas de justicia y protección por miedo a quedar desamparadas si dependen económica o emocionalmente de su pareja o porque simple y sencillamente no les creen. Y también estos factores que explican que la cifra no baje es que no hay rutas claras para estas mujeres. Algunas mujeres todavía no saben cómo denunciar, le tienen miedo a su pareja, muchas veces quedan en impunidad, no se hace absolutamente nada. Como dije, dependen económicamente de esta persona y lamentablemente en muchos hogares todavía persiste lo que es el machismo. La tercera gráfica, Kevin, por favor. Se envió. Bueno, mi nombre es Kevin García. Voy a explicar un poquito sobre la distribución por género, ¿verdad? ¿Se han preguntado si los hombres también son abusados? Pues sí. No se notan mucho los casos, obviamente, porque los hombres cuando tienen traumas o problemas se aíslan para intentar solucionarlo. Pero los que son denunciados, ¿verdad? Podemos ver que hay 246 porcentajes, ¿verdad? Y de la mujer es mucho más relevante, mucho más inquietante, porque es 756 del porcentaje. Esto en la realidad va mucho más, solamente que tanto hombre como mujeres callan. Los hombres, como sabemos que culturalmente, en algunas culturas dicen que los hombres no lloran, eso también ha ocasionado que los hombres no denuncien, y también las mujeres, pero más se piensan los hombres por guardar silencio en esta área. En pocas palabras, los hombres, tanto como las mujeres, son abusados, pero las mujeres la cifra es mucho más relevante, ¿ya? Y el hombre es más apagado, por cultura, se puede decir así, por machismo. El feminicidio está por el año. Vamos a explicar esto un poquito. En 2023 hubo un incremento de 480, ¿verdad? De casos relacionados. Pero en 2024 esta cifra se disparó casi que el doble, ¿verdad? A 750. Nada más de feminicidio, o sea, de mujeres que son aún violentadas o literalmente le quitan la vida, nada más porque son mujeres, ya, porque son el sexo débil, se puede, supuestamente. En 2025 no que haya disminuido, solamente que esta estadística es de más de enero y febrero, si no estoy mal. En 2025 nada más, hasta enero y febrero nada más 123. Pero en la actualidad yo pensaría que rompería literalmente la cuadrilla de estadística. Ok. La violencia intrafamiliar versus delitos sexuales. La violencia entre la familia, dentro de la familia, ¿verdad? Es de 134, 591 casos del porcentaje. Realmente ha incrementado mucho, demasiado. Son los que más se denuncian. Casi al 100% llegan, pocas palabras. Los delitos sexuales dan 30.882 del porcentaje de casos. Es más leve. Esto es por el miedo. Esto se debe por el miedo a denunciar, el miedo a ser difamado socialmente hablando, ¿ya? Las personas que son abusadas sexualmente o se aíslan por difamación, por creer que son los culpables. Y estos traumas afectan realmente a la persona. La violencia familiar también es algo fuerte, pero como hay más apoyo, no hay mucho tabú, se puede decir que como el delito sexual, y hay más apoyo, se puede decir en el sentido de que tú le comentas a tu amigo te puede ayudar en ciertas áreas, pero el sexual es algo más íntimo y los involucrados, los afectados, callan en esta área.
Gracias. Gracias, Kevin. Bueno, a continuación, nuestros compañeros Paula y Jairo nos hablarán sobre los análisis de las entrevistas realizadas a nuestros invitados anteriormente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Paula. Bueno, para empezar el análisis de las entrevistas que nos permitieron ver aspectos bastante importantes en los diferentes territorios, tanto rurales como urbanos, las mujeres vivieron formas de violencia que estaban diseñadas para causar miedo, romper la estructura social, controlar el poder en la comunidad. Lo que encontramos es que estas violencias no fueron hechos aislados, sino prácticas sistemáticas dirigidas al cuerpo y a la subjetividad de la mujer. En lugares como... ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, en lugares como San Juan, Barranquilla, Soledad, Cartagena, las historias muestran un patrón similar, porque las mujeres fueron utilizadas por los actores armados como una estrategia de intimidación y dominación. Por otra parte, podemos mencionar que aparece con mucha claridad el trauma colectivo y el trauma intergeneracional. ¿Por qué se dice esto? Porque el impacto emocional y psicológico no solo quedó en las mujeres que vivieron esos hechos, sino que también atraviesa a sus hijas, a sus familias e incluso a la comunidad completa. Es la primera diapositiva, Kevin. Muchas mujeres que hoy tienen 20 o 25 años sienten miedo, desconfianza, miedo al hablar, aún sin haber vivido estos hechos directamente del conflicto armado. Y algo que me parece relevante y clave para hablar es que lo que ocurre después del conflicto es ahí donde vemos que esa capacidad de las mujeres de reinventarse a través de procesos de resiliencia, de red de apoyo y de reconstrucción pues, de su sentido de vida. Muchas empiezan a transformar ese dolor en acciones colectivas, en acompañamiento emocional y en formas alternativas de entenderse a sí mismas. Listo, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya enfocándonos directamente en San Juan, en el contexto rural, las entrevistas nos revelaron una realidad extremadamente fuerte, ya que observamos que las mujeres hablaron de torturas físicas, torturas psicológicas, de la pérdida de familiares, de abuso sexual y de desplazamiento forzoso. En este territorio la violencia armada entró hasta lo mínimo en la vida cotidiana de las personas y las mujeres fueron las principalmente afectadas en estos hechos. Pero algo muy significativo es que también identificamos secuelas en mujeres jóvenes que no vivieron directamente los hechos del conflicto armado. Ellas expresan miedo, desconfianza, dificultades para hablar del tema y muestra que el trauma se hereda de alguna forma, como que se transmite sin necesidad de haber presenciado los hechos. Sin embargo, dentro de este dolor, dentro de estos hechos traumáticos, observamos que las mujeres fueron resilientes, que crearon iniciativas como lo fueron Narrar para Vivir, que fue creada por mujeres del territorio de San Juan para apoyarse entre ellas, compartir sus historias y empezar desde cero a sanar sus heridas por medio de las narrativas y la colectividad. Por otra parte, es importante resaltar que las mujeres no se quedaron en ese rol de víctimas, por el contrario, ellas han sido mujeres con una enorme capacidad de resistencia, de liderazgo y de reconstrucción. Se reinventaron desde el dolor y hoy son parte fundamental pues, de procesos comunitarios del territorio. Pasamos a la otra diapositiva. La otra diapositiva, compañero Kevin. Bueno, ya centrándonos en el contexto urbano, como lo es Soledad, Cartagena, Barranquilla, encontramos como una dinámica distinta, pero igual marcada por la violencia. Muchas mujeres llegaron a estas ciudades debido al desplazamiento forzoso, huyendo del campo y buscando seguridad. Sin embargo, pues este cambio de territorio no significó pues el fin de ese sufrimiento.
Pues más adelante vemos que después del conflicto armado, la violencia contra la mujer adoptó otras formas, como son los feminicidios, la violencia psicológica, el chantaje emocional, el control económico y las relaciones que son marcadas por el machismo y la dependencia. Muchas mujeres comentan que normalizaron estas violencias porque crecieron en entornos donde el control masculino era visto como algo normal. También aparece un gran obstáculo, que es el miedo a denunciar o a buscar ayuda, porque muchas mujeres dependen económicamente de su agresor y sienten vergüenza o no cuentan como con redes de apoyo que las sostengan. Pero igual que en el contexto rural, también hay una fuerte resistencia como en estas ciudades. Por otra parte, un aspecto positivo se identificaron movimientos sociales, procesos comunitarios, redes de mujeres y organizaciones que están trabajando por la igualdad, por la prevención de la violencia y el fortalecimiento emocional. Esto nos muestra pues que a pesar de esas dinámicas tan trágicas que hubieron, también existe una lucha cotidiana por resignificar la vida, por reconstruir la subjetividad y por proteger a las mujeres. Bueno, esa sería toda mi intervención. Muchas gracias. Le doy paso al compañero Jairo. Muchas gracias, Paula. Bueno, dando continuidad a lo que nos decía la compañera, quiero compartir en la anterior, Kevin, por favor. Exacto. Siguiendo la continuidad, dice, la violencia contra la mujer actualmente es relacionada con el machismo estructural y la negligencia del Estado. Todos sabemos que pues el machismo ha sido algo que ha pasado de generación en generación. El hombre siempre pues ha querido doblegar a la mujer o ha querido poner a la mujer por debajo de él y siempre se nos ha enseñado o pues ha sido la educación que pues se ha dado en tiempos anteriores de que pues el hombre es el que tiene la oportunidad y tiene la facultad para poder, digamos, adquirir cargos públicos, poder tener voz y voto, poder hacer una cantidad de cosas que hoy en día vemos que hay muchas mujeres que han podido sobresalir y han podido demostrar que hay una equidad y una igualdad de género. Vemos también que todo esté relacionado con ese machismo y por la negligencia, la desigualdad que el mismo Estado le ha proporcionado a todo esto. Como veíamos en el video de entrada, vemos a una mujer y a un hombre que están en una carrera, ¿cierto? Pero vemos que a la mujer, pues, se le viene una cantidad de cosas encima, bueno, el ser mamá, el responder con las cosas de la casa, y todo esto, pues, hace de que ella con toda esa carga no logre pasar a la meta y el hombre que pues no tiene ninguna carga en sí pueda llegar a la meta. Que vemos que hay una desigualdad social que no permite o que ha truncado la posibilidad que muchas mujeres anteriormente pudieran demostrar que tienen también grandes capacidades al igual que los hombres. Vemos que se han realizado movimientos sociales que apuntan al cambio. Sí, hay movimientos, se han dado movimientos, pero viendo también las estadísticas, como me decían los compañeros, lo que se ha logrado no ha sido mucho, pero nosotros debemos tener muy claro que todo esto depende de una concientización mental, de que cada ser humano y cada persona pueda entender de que todos somos iguales y que tenemos también los mismos derechos a poder desarrollarnos con libertad de muchos roles. Podemos pasar, Kevin, porfa, a la otra diapositiva. Desde la psicología, ¿qué reflejaron estas entrevistas? Viendo cada entrevista realizada por ustedes, nuestras invitadas, pudimos darnos cuenta y evidenciar que todo esto se da o se ha venido dando no en un trauma, digamos, personal o individual, sino que todo este tipo de situaciones han causado un trauma colectivo. En mi cuerpo de verdad 2022, esto quiere dar a entender de que pues todo este tipo de situaciones que han venido afectando ya sea hombres o mujeres a nivel de lo que es la violencia de género ha dejado una marca, una huella en su cuerpo. El cuerpo tiene memoria. ¿Y qué pasa? Que
todo eso se refleja en los miedos, se refleja en el silencio, se refleja en la incapacidad de poder hablar, de guardar silencio, de no desarrollarse, de esconderse entre las sombras de todos los traumas, de todos los miedos, de todas las palabras, aquellas que les marcaron su vida. Y también pudimos evidenciar emociones heredadas que se reflejan en los relatos. Sí, vimos relatos donde pues algunos manifiestan de que parte de sus familiares tuvieron que salir de los lugares donde ellos eran, donde vivían por ese miedo a que los mataran, a que salieran, a que les causaron un daño, tuvieron que salir forzadamente aún de sus propios hogares por causa de la violencia que se ha vivido en nuestro país. En la desconfianza, podemos ver que hay muchas mujeres pues no tienen esa libertad de decir o de abrirse a contar todo lo que han vivido por ese miedo o esa desconfianza de no ser escuchadas, de no ser entendidas, de que se burlen de esa parte vulnerable en que la misma vida y las circunstancias las han mantenido ahí encerradas en un miedo, en la sospecha. Se evidencia la resiliencia como eje para reintegrarse y salir adelante. Algo que pudimos nosotros observar en medio de todas las entrevistas es, digamos, esa capacidad de resistir y de poder repararse y levantarse aún en medio de todos esos momentos y esos traumas que muchas de las personas que estuvieron compartiendo sus experiencias vivieron. Es algo mucho de admirar, porque pues no todas las personas tienen la capacidad de poder levantarse después de haber vivido un momento traumático. Entonces, también pudimos observar la narrativa del pasado y el acompañamiento emocional. O sea, se pudo palpar que cada palabra se manifestaba con los gestos, se manifestaba con la realidad de su vida. No era nada, digamos, inventado, todo era con base a lo que realmente pudimos ver en cada expresión y en cada palabra dada en las entrevistas. Y pudimos también mirar y podemos decir en esta parte que hay entidades que se unen para la reconstrucción del tejido social y presentan aspectos esenciales y que quieren implementar ayuda a este tipo de casos. La UNAD, a través de estas entrevistas, se une y quiere, a través de este curso de subjetividades, a preparar a los psicólogos que nos estamos levantando en entender y ser un medio y un ente de ayuda para aquellas mujeres o aquellos hombres o aquellas personas que han vivido momentos traumáticos en su vida, pudiendo entenderlos y también siendo un puente de ayuda para poder sacarlos de esos momentos en que han vivido. Kevin, ¿nos colaboras con la próxima? La violencia contra la mujer no surgió de un conflicto armado sino por parte de culturas machistas. Ya pues está muy claro de que pues la violencia contra la mujer, que lo estamos viendo los índices de muerte, feminicidio, que cada día aumentan, que cada día va dándose y dándose, y pues la sociedad no hace poco para lo que tanto vemos. A diario un hombre quitándole la vida a una mujer y dejando hijos sin unos hijos sin una madre, una madre sin una hija, unos hermanos sin una hermana, todo porque pues el hombre se esfuerza, porque pues nosotros tenemos rabia y la podemos desarrollar y la podemos, digamos, desquitar con una persona vulnerable. Las mujeres fueron usadas como mecanismos de control. Pudimos también llegar a esa conclusión. Vemos que hoy en día aún las mujeres están siendo manipuladas, están siendo controladas, aún por ese miedo a denunciar,
por ese miedo a decir y a decir lo que piensan, no tener una respuesta de un estamento que les diga, nosotros te vamos a proteger. Según la Comisión de la Verdad 2022, la narración transforma la experiencia traumática en memoria social y acción colectiva. O sea, cuando una mujer o cuando una persona puede expresar lo que siente y está dispuesta a decirlo de una manera abierta, le está dando la oportunidad a otras personas que están en silencio a tener ese valor de poder confesar y de poder ser libres de todo aquello que han tenido guardado en su corazón. En línea con Valencia 2021, las voces de las entrevistadas revelan cómo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado siguen operando, pero también cómo las mujeres disputan esos sistemas desde la vida cotidiana. O sea, ahí podemos ver que realmente el sistema, es este sistema, que es el que ha permitido que todas estas cosas se den. Pero podemos ver que todas estas personas que han sido afectadas se han levantado con esa resiliencia, con esa reconstrucción y con esa valentía de seguir adelante y dando ejemplo a otras personas y a otras mujeres que sí se puede salir adelante en medio de los momentos traumáticos de la vida. Con esto de terminado mi participación, pues le doy paso a mi compañera Liz Cervantes y a Jacqueline López para que pues sigan con su exposición. Muchas gracias. Gracias, compañero. Después de escuchar pues todo lo que son estadísticas, los resultados de las entrevistas, sin duda alguna hay que revisar algunos aspectos que son importantes. Primero, debemos estar obligados, pensaría yo, a conocer la historia y a escucharla, porque a veces desconocemos porque no pasamos de pronto por esas experiencias y creemos que no existen. Y hay personas cercanas a uno que de pronto no indagamos más allá, no conocemos parte de su historia, que son historias fuertes, a veces muy tristes, y que son personas que hoy las vemos como personas muy emprendedoras, personas muy positivas, y que detrás de esa historia, de esa persona, han pasado tantas cosas difíciles como haber sido de pronto desplazado del lugar donde nació, y lo más fuerte aún, tener que ser una niña y haber sido separada de su familia, porque para protección de ella tenían que de pronto enviarla a Cartagena con otras personas. O sea, son tantas historias que desconocemos y que pensaría yo que aumentaría más la sensibilidad si todos estuviéramos obligados a conocerla. Y aún así, a estar también, a ser parte de la siguiente diapositiva, compañero, a ser parte de cómo mitigar esta violencia contra las mujeres, que de todas maneras hay muchas entidades que hoy en día pues se han fortalecido y están siempre pues de la mano de las comunidades, pero hay quienes desconocen que existen de pronto la ONU Mujeres, la Comisión de la Verdad, que se mantienen todavía trabajando por una transformación integral, y que desde las bases conceptuales que nosotros estamos estudiando como bueno, pregrados de psicología, hay muchos autores que hablan y expresan de que los cambios parten desde lo individual, o sea, desde nosotros mismos, desde la cultura, la familia, la educación, lo que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos hombres, para que de pronto esas historias que ya están marcadas desde hace mucho tiempo puedan ser transformadas en un futuro. ¿Qué se necesita además de eso? Como dice Montero 2010, que a través o con base desde la comunidad, desde la psicología comunitaria, podemos mirar desde una perspectiva que se necesita fortalecer, donde cada ser humano o cada individuo se fortalezca en sus decisiones, que pueda tener la capacidad o la tranquilidad de tomar sus propias acciones sin tener que de pronto, por ser mujer, ser sancionado, ser juzgado, ser maltratado o desplazado de un lugar. Que podamos alzar la voz sin ningún temor.
y que allí en ese fortalecimiento haga parte todas las comunidades, es decir, la familia, los vecinos en una comunidad de pronto de la vecindad donde uno viva, las comunidades también LGBTI más que también son vulneradas y que a veces ni siquiera pues nos damos por enterados todas las cosas, pues, o a menos que en la televisión lo estemos viendo, que como aparece de pronto que solo por ser de esa comunidad la amarran y la tiran a un río para que el río crezca y se ahogue. O sea, una crueldad que a veces decimos, Dios, o sea, cómo un ser humano puede llegar hasta esto. Entonces, la idea es fortalecer los empoderamientos para que la mujer no sienta temor de poder hablar, de tomar sus decisiones, que pueda haber una solución, una justicia, que las políticas públicas sean participativas y se fortalezcan. Por ejemplo, la idea es que desde lo individual conozcamos los indicios, las historias de cómo desde nuestra comunidad todo lo que se ha vivido desde hace mucho tiempo, porque la violencia no es de ahora, es desde años atrás, y cómo se fueron creando grupos, o sea, haciendo más violencia, sobre todo contra las mujeres. Conocer también, escuchar, más bien, escuchar las historias de quienes han logrado sobrevivir es de alto impacto y de mucho aprendizaje. Y de a nivel colectivo, poder lograr que las leyes puedan fortalecerse en políticas públicas, que las organizaciones que de pronto estén financiando puedan dar más donaciones en pro de aquellas mujeres que no, porque hay quienes dicen, no tengo para dónde ir, me toca quedarme ahí porque no puedo salir de ahí, porque a dónde voy a vivir, cómo voy a comer. Y de pronto pues hay unas organizaciones que apoyan y le dan pues esas ayudas a aquellas mujeres que no lo logran. Entonces, compañera Jacqueline, continúe. Hola, sí. Bueno, seguimos con la misma temática de la violencia de género, violencia contra la mujer. Y la temática que hoy nos reunimos como mujeres que hablan, comunidades que sanan, entendiendo que en el hablar hay sanidad en todos los aspectos sociales y espirituales. Ahora, dentro de estos conceptos, nuestro punto se basó en unas lecturas, las lecturas que van aunadas a lo que es reforzar lo que es la violencia de género para entender y comprender este problema social, que es un problema social. Posteriormente tuvimos una lectura que es sobre la transformación social. Luego tuvimos una lectura que habla sobre erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y como hemos escuchado, creo que casi todos los que estamos aquí, en algún momento sobre la Comisión de la Verdad. En primera instancia, tenemos que entender que es una transformación desde las bases sociales. Una transformación se define como la capacidad de crear un nuevo sistema cuando las estructuras ecológicas, y hablamos de ecológica es por todo lo que nos rodea, económicas, sociales existentes ya no son sostenibles, ¿sí? Son invalibles para mantener el objetivo, en este caso, de una sociedad, ¿sí? Históricamente, hemos hablado que Colombia ha enfrentado desafíos como la desigualdad y la estratificación, que es muy notorio en Colombia, pero también hay esfuerzos continuos por reconstruirlos a través de organizaciones sin fines de lucro, como existen muchas en Colombia. Ahora, hablando sobre lo que es la transformación social, no podemos dejar de un lado que para que haya una transformación debe haber cambios, ¿sí? Y esto se genera cuando se genera una ruptura de un tejido social, entendiendo que un tejido social en Colombia se refiere a las redes de relaciones o vínculos que unen a las personas en la sociedad. ¿Cómo entendemos este patrón social? Cuando hablamos de transformación social, indicamos, si por lo menos estamos viendo unos videos cuando se escuchaba la década de los 50, era imposible que la mujer tuviera derechos a votar, imposible que la mujer tenga derechos en la sociedad, la mujer era totalmente sumisa a un hogar, ¿sí? Entendiendo que la mujer era como el sostén de una familia,
pero dentro de una casa, no tenía voz ni voto fuera dentro de la sociedad. Ya cuando pasa este tiempo, ya para los años 80 o los años 90, la mujer se va visibilizando más en la sociedad. Sin embargo, podemos ver que hay sesgos en la sociedad donde, por más que queramos tener una igualdad, y llamémosle igualdad a los beneficios que se hay como iguales, ¿sí? Porque entendemos que biológicamente no somos iguales a un hombre, ni en la fuerza, ni en la resistencia, ni en las formas genéticas que tiene un hombre, sino entendiéndolo socialmente, entendiéndolo como de los roles que juega la mujer y los roles que juega un hombre dentro de una sociedad para que haya esa estabilidad que se necesita en el ciclo de la vida, natural de familia y natural de sociedad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas transformaciones, podemos decir que ciertamente cuando en los años 80 llegaron las migraciones de todos esos pueblos, de todos los pueblos, sabemos que Colombia ha tenido una problemática y ya lleva más de 50 años dentro de esta misma problemática, que se han visto afectados las familias, se han visto afectados las mujeres, se han visto afectados los hombres, se han visto afectados los niños y los adultos mayores en todas sus especies, pero sí siempre hay una desventaja hacia la mujer, porque la mujer como matrona de casa, al enfrentarse a una sociedad con desigualdades, ¿sí?, económicas, laborales, hace como un sesgo en la sociedad donde la mujer tiene mucha desigualdad hacia el hombre. Sin embargo, los retos que siguen persistiendo se han mitigado a través de los tiempos. Ahora, si hablamos de los pilares de la transformación, es necesario una participación y esta participación debe ser activa. Debe existir un compromiso, es un compromiso de la sociedad, del Estado y de todos los entes que hacen que la participación sea masiva. Ahora, la otra faceta es el carácter móvil y la transformación social, que es lo que permite que como sociedad nosotros podamos ir avanzando, cambiando nuestras metodologías en cuanto a la convivencia social, ¿sí? Ahora, quiero tocar el tema o el punto sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Según la ONU y sus investigaciones, ellos tienen 10 puntos que son los 10 puntos fuertes como para mitigar o erradicar. Yo diría que de repente erradicar en su totalidad, pues ellos son una organización, pero ellos hablan de erradicar. Y como sabemos que vivimos en una sociedad cambiante en todos los sentidos, antes lo que se construía como una familia, hoy siglo XXI, 2025, ya lo que es la base de la familia no tiene la misma consonancia como hace unos 20 años atrás, unos 30 años atrás, ¿sí? Ya hay diferentes tipos de familia y como eso sigue cambiando la sociedad. Ahora bien, entrando en contexto de erradicar, la palabra erradicar, en mi concepto muy subjetivo podría hablar de mitigar, ¿ok? Las 10 maneras para contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres, una de ellas dice que enseñar a las próximas generaciones ya les voy a indicar, enseñar a las próximas generaciones para que aprendan de ella. Es decir, nosotros transmitirles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de voz a voz, de cómo hemos mantenido enseñanzas, de cómo mantener el respeto hacia las mujeres, porque esta reunión que estamos teniendo hoy, sin embargo, sabemos que hay una realidad. La violencia de género es mucho más fuerte hacia la mujer. ¿Logran escucharme? Sí, perfecto. Hola. Sí. Yo Hola. escucho. Sí, sí te escuchamos, Yati. Ok, entonces, entendiendo que hay un voz a voz donde la mujer
es como el punto central de esta reunión, puesto de que se está hablando de violencia de género hacia la mujer, porque también existen otras clases de género, como otra clase de género que es el hombre, pero en este caso estamos centrándonos en la mujer como el punto vulnerable que hay en la sociedad. ¿Sí? Ok. Otro punto es comprender qué es el consentimiento, cuando decimos no, cuando decimos sí, y que sea claro nuestra respuesta. ¿Sí? Conociendo los indicios del maltrato y aprendiendo cómo ayudar y cómo prevenir estos maltratos. ¿Sí? Si tenemos amigos que sabemos, amigas que sabemos que están viviendo una violencia de género, maltratos verbales, psicológicos, económicos, sociales, hay muchas clases de maltratos, claro. Entonces, tratemos de iniciar conversaciones con ellos, ser una red de apoyo para ellas y con este intervalo de erradicar la violencia contra la mujer, cierro mi brecha y le doy la continuación a mi otra compañera. Gracias, Jacqueline. Bueno, a continuación y por último, vamos a mostrarles un video con referente a la temática y de paso en el chat tenemos un link que es de una pizarra virtual donde ustedes, ya pasa el video, por fin, donde ustedes podrán dar su opinión y qué de pronto piensan ustedes, cómo podemos aportar nosotros para mitigar todavía lo que queda de violencia contra la mujer, porque hoy 2025 ya no debería haber violencia, con tanto de pronto información que hay, con todos los aprendizajes, pero aún así pues todavía se ve. Entonces, veamos el video por favor y luego hacemos nuestros aportes al Padlet. Kevin, no tiene audio el video. Tienes que abrir tu sonido para que se escuche, Kevin. Bueno, no se escuchó, pero podemos dar nuestros aportes en la pizarra, porfa, para pues conocer sus aportes de cómo podemos mitigar la violencia contra la mujer. Y si alguien de los que están, de los invitados, quiere de pronto hablarlo o decirlo, porfa, el micrófono está a su disposición.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela. ¿Me escuchan? Hola, Sí, buenas señora noches. Daniela. Buenas noches, señora Daniela. Claro que Bueno, no entendí perfectamente todo lo relacionado con el tema, que efectivamente hay violencia de género tanto hacia los hombres como hacia las mujeres, pero sin duda alguna la mujer tiene una desventaja en muchos sentidos. Entonces yo creería que, bueno, principalmente lo que habían indicado, la educación viene por el hogar. Realmente a las personas hay que enseñarlas, a las hembras, a los niños y a los niños. Los padres también tienen que buscar la manera de educarse, darles buen ejemplos a sus hijos. Y yo creería, pues esto es una humilde opinión, la gente tiene que buscar de Dios. Cuando tú te vas a las escrituras, cuando tú te vas como a ese manual, tú puedes tener como un camino, como una guía de cómo te debes de comportar en la sociedad. Eh, pues yo vengo de Venezuela y yo he visto de cerca ese tema relacionado con la violencia. De hecho, yo pequeña fui abusada. Y una de las razones por las cuales yo particularmente fue abusada o estuve en esa situación de vulnerabilidad fue en mi caso porque yo vivía en una casa donde estaban todos hacinados. Es decir, yo vivía en una casa pobre donde las habitaciones no tenían puerta y, por ejemplo, cuando tenían relaciones sexuales, entonces los niños no tenían privacidad. Eso se ve mucho, por lo menos allá en Venezuela se ve mucho. Entonces los niños van viendo los ejemplos. O sea, viven en una promiscuidad tan horrible que eso se te va quedando en tu cabeza como un patrón. Entonces, yo pude experimentar personalmente que no es correcto, por ejemplo, si tú tienes hijos, que tus hijos duerman, o sea, tú les enseñas los valores, es tu hermanito, es tu hermanita, pero ya con el pasar del tiempo, los niños tienen que tener su privacidad. Las hembritas tienen que ir en su cuarto, los niños tienen, y por supuesto, tiene que haber pudor en la casa. Eso es una también de las, vamos a decirlo así, de las causas que más adelante podrían traer violencia. En el caso de las violaciones, a ver, hay casos en donde hay personas que tienen problemas con el alcohol. De pronto no se ve ese tipo de situaciones, pero simplemente cuando toman alcohol, no sé, se les mete como un espíritu, se les mete el chuki y empiezan a ser violentos. En este caso, yo creería que debería de tomar, las personas deberían tomar medidas y denunciar. O sea, si es posible, separarse, denunciar, en todo momento se debe denunciar. Casualmente, ahorita yo soy mesera, yo trabajo pues en un sitio donde venden comidas, en un restaurante, y me parece fabuloso que ahorita nos están pasando como unas encuestas que para mitigar lo del tema de la violencia tanto hacia los hombres como hacia las mujeres, como para prevenir acosos sexuales, acosos laborales, y entonces nos están mandando encuestas para que nosotros podamos expresar nuestra opinión en privado y decir, yo me siento acosada por esto, yo me siento, y donde pues te permiten que tú puedas mostrar tus pruebas. Porque ya se han venido viendo en otros lugares en donde eso también pasa. Tengo una amiga que está involucrada en un problema en donde ella tiene que denunciar a fiscalía un acoso laboral y un acoso sexual hacia ella. Entonces yo creería que siempre lo que ustedes dicen, conversarlo sin miedo, hablarlo con claridad. Eh, hay momentos, o sea, hay personas que no pueden hacer eso, como lo han venido diciendo ustedes, que de pronto dependen de una persona económicamente, que no pueden salir de esa situación, que tienen 6 niños, que con el señor que las maltrata, eso es complicado, pero entonces deberían haber organismos que puedan meterse y puedan intervenir, pero sigo diciendo que la única manera de que puedan intervenir efectivamente es con la denuncia, es que se den a conocer estos casos como para que se les pueda dar ya un manejo. Entonces, bueno, no sé si quisieran que les diera mi punto con respecto a otra cosa, no. Pero me quedó clara la exposición y es bastante interesante el tema. muchas gracias, señora Daniela. Bastante significativo sus palabras,
pensaría yo que pues uno, lo que yo dije, deberíamos estar obligados siempre a escuchar las historias, porque así nos Sí, sensibilizamos, porque a veces de pronto quienes no hemos pasado de pronto situaciones tan difíciles, como hay unos que son más difíciles que otros, deberíamos escuchar todas esas realidades, porque son unas realidades, y quienes han logrado ser personas resilientes como usted, que mire que después de todo este proceso usted ha transformado su vida, porque no quiere repetir esas historias y no desearía que sus generaciones siguientes tampoco las repitan. Y ese es lo valioso de esto. Por eso es que hoy ustedes son nuestros invitados de honor y les damos bastante importancia a todo lo que ustedes nos expresen o lo que nos han expresado después de todas las entrevistas y que han logrado tener, o sea, ser abiertos, porque no todos hablan de eso. Y hay quienes todavía pues tienen la lágrima aquí cuando la cuentan porque recuerdan el sentir, porque no solamente el evento, sino el sentimiento. Y eso es valioso. Muchísimas gracias pues por su experiencia, por contarnos su experiencia. Muy linda su experiencia. No sé si alguien muchas más quiere de pronto decir algo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Buenas Milena noches. Esther Peinado. Bueno, primero que todo felicitarlos a todos ustedes por su día. Hoy es el Día del Psicólogo y es una hermosa labor la que hacen. De verdad que sí. Contenta con que nos hayan hecho partícipe a nosotros de esta hermosas entrevistas. Es una experiencia muy bonita y conocer esas historias, como tú dices, es muy importante. Pero también darle como un seguimiento, porque no solamente es conocerla, si tú tienes de pronto una amiga, un amigo, o alguien, una mujer que ha vivido, o un hombre que ha vivido algo así de violencia de género, es como también ayudarle a que él o ella pueda superar ese trauma y que puedan vivir una vida mejor, que a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de todas esas cosas traumáticas que sufrieron de pronto en su niñez o ahora cuando son mujeres adultas, puedan tener un acompañamiento. Y qué bonito la labor que hacen ustedes como psicólogos y de felicitarles. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, sí, señora. Y eso es el trabajo que los psicólogos arduamente tienen día a día. Nosotros estamos en un proceso de formación y aún así nos están preparando para nosotros ser un apoyo valioso para toda la sociedad, para esa construcción del tejido social o para esa transformación a la que queremos llegar. Y si tiene toda la razón, es importante darle seguimiento porque de eso depende el resultado satisfactorio que uno quiere ver en esa transformación. Muchísimas gracias. No sé si alguien más o si la compañera Darling ya pues hace el cierre, porfis. Bueno, si no hay nadie más que desee dar su opinión o de pronto hablar un poco, podemos concluir entonces la reunión. Gracias a nuestros compañeros y gracias a las personas que también estuvieron dispuestas a ayudarnos con esta exposición, que se quedaron, que hablaron, que prestaron mucha atención. Quiero recordarles que la violencia contra la mujer no es solamente un problema individual, recordemos eso, es un problema que nos acarrea a todos a nivel social, a nivel familiar, va mucho más allá, atraviesa generaciones, cuerpos y memorias. Si nuestra abuelita, nuestra madre, lamentablemente han sido violentadas, pues nosotras vamos a llevar también esa carga de esa violencia. Entonces, recordemos que la violencia está sostenida sobre miedos, sobre silencios, sobre creencias que lamentablemente han intentado justificar lo que es injustificable. Y más allá de cualquier cifra que nosotros pudimos mostrar o cualquier cosa que pudimos decir, la violencia de género representa la negación del derecho fundamental a la dignidad,
a la libertad y a la vida misma. Entonces, hablar de este tema es hablar desde un acto, lo estamos hablando desde un acto de responsabilidad y también de reparación. Esto significa que reconocemos la problemática, no empieza en un golpe o en una agresión, recuerden eso, nace muchísimo antes, en las ideas que desvalorizan a la mujer, también al hombre, porque también hay violencia hacia el hombre, aunque no se escucha mucho o no tenemos muchas cifras, pero también una agresión, también nacen de secuelas emocionales que muchas veces cargamos en silencio. Pronto más de una hemos sido, y me incluyo porque quizás no hemos sido violentadas físicamente o sexualmente, pero de pronto sí nos han violentado psicológicamente. No solamente nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros jefes, quizás nos han violentado psicológicamente. Entonces, las mujeres hemos levantado procesos de resistencia, apoyo mutuo de reconstrucción, y nuestra fortaleza demuestra que no solo somos víctimas, sino que también somos un agente de cambio nosotras mismas. Somos portadoras de memoria y constructoras de paz. Entonces, les agradezco mucho este espacio donde pudimos hablar un poco sobre esto que no es un tabú hoy en día, más sin embargo se sigue tratando como eso. Y hay muchas mujeres todavía que requieren alzar la voz, y bueno, que esto los ayude de pronto a alguna de ustedes que conozca a un familiar, a un vecino o a alguien que esté pasando por esta situación. Si desean hablarles de lo que aprendieron hoy, también sería muy valioso, porque esa es la idea, que no solamente quede aquí o que lo grabemos y lo montemos en el trabajo y saquemos una buena nota, sino que también podamos ayudar con esto, lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Buenas noches. Muchísimas Gracias a gracias, todos. excelente noche. Gracias a todos por Gracias. estar. Buenas noches. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por el apoyo y por estar Muchísimas acá con gracias. nosotros. Bendiciones. Hasta luego.